Cordial saludo. El día de hoy les voy a hablar sobre las vanguardias seleccionadas: expresionismo, realismo, pintura de Cecilia Jiménez en 2012. Expresionismo. El expresionismo fue una vanguardia artística que surgió a comienzos del siglo XX en Alemania. Se caracterizó por expresar emociones y sentimientos intensos, más que representar la realidad de forma exacta. Los artistas utilizaban colores fuertes, figuras deformadas y pinceladas marcadas para transmitir angustia, miedo, tristeza o soledad. Esta corriente busca mostrar el mundo desde la visión emocional del artista. Sus temas principales eran las emociones humanas, los problemas sociales y la ansiedad de la vida moderna. Características. Estas características buscan expresar emociones y sentimientos, uso de los colores fuertes e intensos, trazos fuertes y marcados, búsqueda de una respuesta emocional. Voy a hablarles de realismo. El realismo representa la realidad de forma fiel y detallada, mostrando la vida cotidiana tal como es. Nació en Francia en el siglo XXI. Presentación natural, colores reales, detalles precisos y proporciones reales. Pintura. Puntos de comparación con el expresionismo. Deformación en la realidad. Mientras el expresionismo altera las formas para reflejar la angustia interior, la obra de Jiménez distorsionó los ojos, la nariz y la corona de espina, dándole una apariencia característica en muchos comparación como un simio. También se refleja una carga emocional. Las figuras expresionistas priorizan los sentimientos sobre la fidelidad visual y la nueva imagen que transmite una sensación palpable de estupefacción, incomodidad y desamparo existencial, logrando una fuerza expresiva que superó con creces el del dramatismo original. Artista: Benito Pérez Galdós, 1843-1920, aunque se destacó principalmente como el novelista cumbre del realismo español, autor de la novela Fortunata y Jacinta. También tenemos a Richard Stead en 1932, pintor estadounidense famoso por sus detalles, paisajes urbanos y reflejo en escaparates. Podemos concluir que las vanguardias nos enseñaron a poder diferenciar las diferentes formas que puede expresar a través de los artistas vanguardistas y las pinturas. A través de ellas podemos clasificarlas como las que se hablaron anteriormente. El expresionismo puede expresar sus emociones, sentimientos, rabia o tristeza o soledad a través de esas expresiones. Y la pintura también nos puede enseñar cómo podemos observar esa pintura y qué nos quiere transmitir de acuerdo a los colores, textura o grosor de la imagen o pintura. Muy buenas noches, mi nombre es Angie Lorena Vega Vega y hoy les vengo a hablar sobre el cubismo. ¿Qué es el cubismo? El cubismo fue uno de los movimientos artísticos más importantes de las vanguardias del siglo XX, el cual surgió en Francia en 1907. Revolucionó la representación de la realidad, rompió con las técnicas tradicionales de la perspectiva y propuso una visión geométrica y fragmentada de los objetos, es decir, causó un impacto el cual transformó la manera de ver las cosas frente al arte, utilizando varias figuras en las cuales puedan reflejar una sola cosa. Nacimiento del movimiento. Nació en París, Francia. Sus principales impulsores fueron Pablo Picasso y Georges Braque. Recibió influencia de Paul Cézanne,
buscaba simplificar las formas naturales mediante figuras geométricas. Esto quiere decir que a partir de este nacimiento se buscó tomar una perspectiva mejor de visualizar las cosas frente a cada figura geométrica, uniéndolas para formar una sola imagen o un solo arte. Características principales. Representación de objetos desde los diferentes puntos de vista. Uso de figuras geométricas como cubos, cilindros y conos. Fragmentación de figuras y objetos, eliminación de la perspectiva tradicional, colores sobrios en sus primeras etapas y nueva forma de interpretar la realidad. Acá tenemos una pintura del cubismo, la cual nos muestra diferentes formas de figuras geométricas, las cuales están en una simetría perfecta, formando una sola imagen, la cual pues es preciosa. Pablo Picasso, 1881-1973, pintor y escultor español, considerado fundador del cubismo. Su obra Las señoritas del Aviñón marcó el inicio del movimiento. Es uno de los artistas más influyentes de la historia. Georges Braque, 1882-1963, fue un pintor el cual también dio impulso a este nacimiento. Fue un pintor francés, trabajó junto a Picasso, participó en el desarrollo y visualización del cubismo y destacó sus composiciones geométricas. Otros representantes son Juan Gris, 1887-1927, Fernand Lercher, 1881-1955. También tenemos varios tipos de cubismo. Acá podemos encontrar el cubismo analítico. Como lo muestra la imagen, tiene colores de pintura muy difuminada, eh, figuras geométricas, las cuales están muy bien posicionadas para así buscar qué busca representar la imagen. El cubismo analítico es una composición de objetos múltiples. eh, Predominan sus colores neutros como el gris, el marrón, el ocre y mayor complejidad para tener una mayor complejidad visual, como lo está mostrando en esta imagen. Cubismo sintético, 1912-1914. Es una reconstrucción de imágenes mediante formas simples. Sus colores son más vivos, sus figuras geométricas son más perfectas, basadas en las características que le dan a la imagen, como la podemos observar eh, en esta imagen. Sus obras más destacadas son Las señoritas de Aviñón, Pablo Picasso; Guernica, Pablo Picasso; Violini, Candil, Georges Braque; Naturaleza, muestra con silla de rejilla, Pablo Picasso. Impacto del cubismo. Fue una influencia en el arte. El cubismo transformó profundamente el arte. Influyó en movimientos como futurismo, constructivismo, arte abstracto. También tuvo impacto en arquitectura, diseño gráfico y escultura. Como lo he dicho anteriormente, el cubismo es un nacimiento el cual transformó la visualización de las figuras geométricas y la manera de ver cómo el arte es un complejo de cualquier tipo de trazos o de líneas que en sí muestran una realidad en un lienzo plasmado allí, alguna algún tipo de arte, ya sea con figuras geométricas utilizando colores neutros o colores más vivos. Sus referencias son, y muchas gracias compañeros y docentes, espero que les haya gustado mi presentación y ojalá hubiera podido brindarles un poco de conocimiento sobre la vanguardia del cubismo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Pedro Javier Tarazona Silva. Actualmente estoy en el programa de Psicología Virtual de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. El día de hoy les vengo a hablar sobre el realismo.
El realismo, la representación objetiva de la realidad. En esta parte de la exposición les voy a hablar sobre el realismo. Es un movimiento artístico que surgió en Francia durante el siglo XIX. Su principal objetivo era representar la realidad de una manera más objetiva, mostrando las personas, los objetos, las situaciones tal como eran, sin idealizaciones ni elementos de fantasía. Los artistas realistas se enfocaron especialmente en la vida cotidiana, en las problemáticas sociales de su época y así buscaban reflejar la realidad de una forma muchísimo más auténtica y más detallada. Uno de sus principales representantes fue Gustave Courbet, considerado una figura fundamental dentro de este movimiento. Las características del realismo. Entre las principales características del realismo encontramos el uso de sus colores. Eran unos colores naturales, una representación muy cercana pues a la realidad. También se caracteriza por mostrar personas y objetos con proporciones reales, prestando mucha atención a cada detalle y a la observación de su entorno. Y otra característica importante de esto es que los artistas representaban escenas muy comunes de la vida cotidiana, como trabajadores, campesinos y situaciones sociales de la época. Por esta razón podríamos decir que el realismo buscaba mostrar el mundo tal y como era y sin exageraciones ni idealizaciones. Bueno, realismo y su diferencia con otras corrientes artísticas. Al comparar el realismo con otras corrientes artísticas, podemos observar diferencias muy importantes. Digamos, el realismo busca representar la realidad tal y como es, utilizando colores naturales, como ya lo había dicho, una visión objetiva de las personas y los acontecimientos. Y por su parte, el cubismo transforma las figuras en formas geométricas y presenta diferentes perspectivas dentro de una misma obra. Por otro lado, el expresionismo se enfoca principalmente en transmitir emociones, sentimientos intensos, mediante algunos colores llamativos y deformaciones de la realidad. Finalmente, el abstraccionismo se aleja de la representación real y utiliza formas, líneas, colores, para así poder expresar ideas o sensaciones de manera libre. Estas diferencias nos permiten comprender cómo cada movimiento artístico interpreta la realidad desde una perspectiva distinta. En esta diapositiva podemos observar ejemplos visuales de las corrientes estudiadas. La primera imagen corresponde al realismo representado por Gustave Courbet, donde observamos una representación muy detallada y objetiva de la realidad. La segunda imagen pertenece al cubismo. Esta es desarrollada por Pablo Picasso, caracterizado por el uso de figuras geométricas, múltiples perspectivas. La tercera corresponde al expresionismo. La obra se llama El Grito. Esta es representada por Edvard Munch, donde predominan la emoción y la expresión de sentimientos. La cuarta, perdón, encontramos el atraccionismo, representado por Wassily Kandinsky, que utiliza formas y colores libres sin buscar representar la realidad de manera exacta. Estas imágenes permiten apreciar visualmente las diferencias entre cada movimiento artístico. Características del realismo identificadas. En el trabajo realizado por nuestro grupo intentamos aplicar algunas de las características propias del realismo. Entre ellas se encuentra el uso de colores naturales, la representación más cercana a la realidad y la conservación de las formas originales de la imagen seleccionada. También procuramos prestar atención a los detalles y realizar una observación objetiva de los elementos representados. A través de este ejercicio logramos comprender mejor cómo el realismo busca reflejar la realidad de una manera fiel y detallada. Bueno, muchachos, y como conclusión, ¿qué pudimos aprender del realismo?
Esta actividad nos permitió comprender que el arte puede representar la realidad cotidiana y convertirse en una forma de mostrar diferentes aspectos de la sociedad. También pudimos aprender que la observación es una herramienta fundamental para los artistas y que cada movimiento artístico posee características propias para interpretar el mundo. Finalmente, el estudio del realismo nos ayudó a reconocer la relación existente entre el arte, la realidad social y la vida cotidiana de las personas. Muchas gracias por la atención prestada. Espero tengan un buen día. Buenas tardes, mi nombre es Laura Daniela Umaña y yo les vengo a presentar el abstraccionismo. ¿Qué es el abstraccionismo? El abstraccionismo es un movimiento artístico que rompe con la presentación tradicional de la realidad, o sea que busca expresar emociones e ideas mediante colores, líneas y formas, como por decirlo geométricamente. El nacimiento o el origen de este movimiento se desarrolló principalmente en Europa y nació como una respuesta a las formas tradicionales del arte. Como sus características principales, el uso de colores intensos, las formas geométricas, expresión de sentimientos y emociones, énfasis sobre la creatividad y la interpretación personal de esta, y la ausencia de figuras reconocibles. Sus principales representantes o fundadores fueron Wassily Kandinsky, considerado como el padre del abstracto, creía que el arte debía expresar sentimientos sin copiar la realidad, o sea, que fuera algo propio. Publicó importantes teorías sobre el arte moderno. También tenemos a Piet Mondrian y a Kazimir Malevich. Sus obras destacadas fueron la composición y Broadway Bully y Bowie y El Cuadrado Negro, que en alguna de estas presentaciones se las estaré mostrando. La importancia del abstraccionismo es que transformó la historia del arte moderno. Como dije, este nació por artes ya principales, ya como el cubismo y todo eso, entonces ya a eso nació el abstraccionismo. Inspiró a movimientos artísticos posteriores y amplió las posibilidades de expresión visual y sigue fluyendo en artistas contemporáneos. En conclusión, el abstraccionismo revolucionó todo el arte al demostrar que ciertas formas geométricas, líneas y colores pueden transmitir emociones y significados sin expresar objetos reales o personas.